Hola, hoy vamos a conversar sobre lo que es las manifestaciones de negociación en el derecho penal y derecho procesal penal, en el marco evidentemente de nuestro curso Habilidades y Estrategias de Negociación Penal aplicados al Código Procesal Penal. Bien, como sabemos, el derecho penal y el derecho procesal penal regulan lo que es un delito y las sanciones penales. La pregunta que tenemos que hacernos es, en el ámbito penal, ¿es posible hoy en día negociar? ¿Será posible hoy en día que yo pueda ponerme de acuerdo sobre un delito? Y si aún tenemos un delito grave, ¿también será posible? ¿Cuál será el sustento legal si es que nuestra afirmación es positiva? ¿Y cuáles son esos mecanismos de negociación? Pongamos un pequeño ejemplo. Imaginémonos que el sujeto X mata a su esposa. Al ser su esposa, evidentemente estamos dentro de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, más específicamente el delito de feminicidio. Y posiblemente discusión puede ser con el delito de parricidio también. Y usted es abogado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuán posible es negociar con el fiscal como defensa del acusado los márgenes de condena que se le va a imponer por el delito que ha cometido? ¿Será posible eso, profesor? Una pregunta provocativa. Sabemos, estimados alumnos, que por mucho tiempo la reacción más privilegiada por el derecho penal ha sido la prisión. La prisión es la mejor expresión del derecho penal. Pero ya a partir de fines del siglo XX, se puso de manifiesto la crisis de la prisión como única consecuencia del delito. Y por consiguiente también siempre se ha llegado a olvidar a una de las partes del conflicto penal, como en este caso es la víctima. Esta situación evidentemente ha sido duramente criticado por movimientos abolicionistas del derecho penal. Entre ellos tenemos la criminología crítica, liderado en algún momento por el profesor jurista italiano Barata, por ejemplo, Alexis Barata, generando ya en el derecho nacional e internacional centrar pues la atención para incorporar lo que hoy denominamos las penas y medidas de seguridad, pero distintas a la pena privativa de la libertad o como ustedes más conocen, a la pena de cárcel. Hoy tenemos entonces las denominadas medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Ahí podemos encontrar un foco de oportunidades para poder negociar en el ámbito penal. Pero un dato más, también el Código Penal ha incorporado muchos delitos culposos. Ha incorporado delitos de mediana o leve gravedad, en la que también es posible arribar a un entendimiento entre la víctima y el victimario. Esa lógica entonces, pues podemos decir que el Código Penal en esa nueva tendencia, recogiendo esta nueva tendencia, el Código Penal del 91, incorporó, como hemos adelantado, las denominadas medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. A saber, la conversión de la pena privativa, la sustitución de la pena privativa de la libertad, la suspensión de la ejecución de la pena, que dicho sea de paso, eso ya viene del Código Penal del 24, la reserva del fallo condenatorio, que es muy similar a la suspensión, pero que tiene sus peculiaridades. Y por último, la exención que es muy poco conocido y muy poco explorado. Entonces, bajo este marco punitivo, podemos, pues, creo,
encontrar posibilidades de diálogo con el fiscal para poder negociar la pena o la forma de su cumplimiento. En esa línea, también el derecho procesal penal, que por cierto tiene una de las grandes falencias históricas, que es en este caso la mora judicial y la escasez de recursos. Y aquí esta afirmación lo respaldo con un informe que se hizo en su momento, ¿no? Y publicado en la revista Gaceta Jurídica, denominado La justicia en el Perú, 5 grandes problemas. En ese informe se llega a verificar que más de 2 millones de procesos quedaron sin resolver. De otro lado, de cada 100 jueces que existen en el Perú, 42 están en situación de provisionalidad, que en buena cuenta alimenta pues la mora judicial, porque no saben esos jueces si van a seguir continuando o no en el trabajo. Los procesos civiles demoran más de 4 años de lo previsto por la ley. El Poder Judicial solo dispone del 3% de su presupuesto anual para inversiones. Y por último, en lo que va del año, es decir, al 2015, más de 600 jueces fueron sancionados. Tremendo problema que tiene entonces la realidad procesal penal en el Perú. De ello, jóvenes, y todos conocemos, y gracias a esta maestría, conocemos lo que es un nuevo modelo del proceso penal, un modelo de corte acusatorio con tendencia adversarial, que tiene principalmente 4 características: configuración del proceso según la Constitución, adopción de un modelo procesal acusatorio adversativo, equilibrio de este modelo entre lo que es garantía y eficacia, y finalmente algo que es propio de este modelo, a tono con los nuevos movimientos, es la racionalización del proceso penal. ¿En qué sentido? En que hoy en día se puede concluir rápidamente un proceso penal. No necesariamente tenemos que llegar a una condena, no necesariamente tenemos que llegar a un juzgamiento. Y para eso podemos utilizar los mecanismos de negociación penal. ¿Como cuáles, profesor? Vamos a verlo seguidamente. Ahí tenemos entonces los más conocidos, ¿no?, que están dibujados en el Código Procesal Penal, como por ejemplo el principio de oportunidad, que es muy diferente a los acuerdos reparatorios, que también están incorporados en la norma procesal penal. La terminación anticipada, que duda cabe, es un proceso especial que permite la negociación penal. La colaboración eficaz, que hoy en día está dando mucho que hablar, también hay actos y, digamos, expresiones de negociación. Y por último tenemos la conformidad, que es otra institución dentro del proceso común que se va a orientar precisamente a partir de lo que viene a ser una negociación. A partir de ahí podemos decir entonces que los mecanismos de negociación no permiten pues resolver casos concretos. Y les voy a dejar un caso práctico de aplicación, ¿no? Cualquiera de ustedes, me gustaría que identifiquen a cuál de estos mecanismos de negociación correspondería este caso que estamos visualizando. Se trata del sujeto X, al conducir su vehículo a excesiva velocidad y en estado de ebriedad, atropella a varias personas, a Y, a Z y a Ñ. Y X, como a veces lastimosamente en el Perú se acostumbra, a pesar de atropellar, todavía se da la fuga para no ser descubierto. Días después es descubierto, valga la redundancia, por la policía porque la placa de su vehículo había quedado en el lugar del accidente. Estando detenido, a usted lo contratan como abogado. Entonces la pregunta queda para la reflexión de cada uno de ustedes. Bien,
Entonces, la negociación pues tiene hoy en día una razón. Una de las razones de la negociación penal vendría a ser la crisis de las cárceles como opción única en el derecho penal, que ha dado lugar a la incorporación de las denominadas medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, conjuntamente con lo que viene a ser la incorporación también de delitos culposos y delitos de leve o mediana gravedad, ¿no? En la que en ese espacio punitivo perfectamente podemos, creo yo, aplicar algún criterio o alguna institución negocial. La carencia de recursos, por otro lado, en el ámbito procesal penal y, por qué no, la mora judicial, también impulsó diseñar instituciones de negociación penal. Estamos hablando de acuerdos reparatorios, terminación anticipada, etcétera. Entonces, el nuevo modelo procesal penal busca, pues, así recuperar también el papel de la víctima al introducir precisamente soluciones de negociación, porque en el principio de oportunidad, por ejemplo, tenemos que sí o sí llamar al agraviado, a la víctima, para que pueda verse satisfecha su pretensión resarcitoria. De tal manera que hoy adoptar los abogados una lógica de negociación penal es también apostar por un nuevo paradigma. Litigar en el ámbito penal no es solamente ir a enfrentarse, ir a litigar, sino también es negociar. Ahí está el cambio de paradigma, creo yo, en los nuevos roles que nos corresponde como abogados penalistas.